El momento para nuestros enigmas literarios con mi querido Jesús Callejo, que hoy viene vestido de Cadalso, no Cadalso de los vidrios, sino Cadalso, el célebre autor. Yo no sé, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás muy elegante, ¿eh? Muy elegante, vengo de prerrománico. Vienes de prerrománico, claro. Estás tremendo, ¿eh? Has hecho un viaje al pasado total. Un viaje al pasado, sí, porque claro, cuando decimos prerrománico, estamos hablando de clase de prerromántico, ¿no? Porque el prerrománico es cierto que nos ubica ya en épocas muy legendarias, pero cuando se habla de Cadalso mucha gente le ubica en la época del romanticismo, y no es verdad, porque estamos hablando de una época que es el siglo, finales del siglo XVIII, este hombre muere en 1782, pero el romanticismo, que en el fondo pues lo que pervive, ¿no?, entre otras cosas, es la belleza, ¿no?, de la antigüedad, la belleza del medievo, del románico, del gótico, pues son malentendidos en una época que les toca vivir, y sobre todo a José de Cadalso, una época que es pleno siglo de las luces, pleno romanticismo, pero en plena época de la razón. Entonces hay determinadas cosas que los que están enamorados profundamente, como le pasó a Larra posteriormente, como le pasó a José de Cadalso años antes, es gente que no está bien entendida, y sobre todo cuando llevan el amor más allá de la tumba, como le pasó a este buen hombre. ¿José de Cadalso era un melancólico? Era un melancólico, se puede decir que era un romántico, puro y duro, a pesar de que, ya digo, la época literaria... Se anticipó a Byron, ¿no? Sí, se anticipó. Y era un patriota, también era una de esas personas que sentía España hasta la médula, y que eso le llevó pues más de un problema, ¿no?, más de un encontronazo, igual que le pasó a muchísimos intelectuales de su época, ¿no?, incluso también a Larra. Son personas que tenían una concepción de España que luego, por las épocas políticas tan convulsas, ¿no?, que estábamos viviendo en aquellos momentos, ellos no entendían, ¿no?, cómo se iban perdiendo esas colonias, cómo la España grandilocuente, ¿no?, iba poco a poco despedazándose, y eso les dolía en el alma, y muchos de ellos no lo llegaron a asimilar, ¿no? Uno de ellos fue José Cadalso. Si a esto lo incluimos, pues un amor tormentoso que tuvo con una actriz, como no, siempre las actrices aparecen en estos grandes personajes, pues ahí aparece un enigma, un misterio literario que rodeó a José de Cadalso a lo largo de toda su vida. Es curioso cómo determinados autores aman a su país, aman el concepto imperio, que te Rudyard Kipling, ¿verdad? Ese sentido del imperialismo, pero del buen imperialismo, ¿no? Transmitir cultura desde la urbe, desde la metrópoli, a diferentes partes del mundo. Pues a lo mejor José de Cadalso estaba en esa línea, ¿no? Estaba en esa línea. Kipling además era masón, por lo tanto él tenía un concepto también bastante... bueno, casi universal, del amor generoso, ¿no?, sí, que tenía que proporcionar un poco toda la sociedad, bastante utópico por otra parte, ¿no?, que eso también le dolió muchísimo, ¿no?, pero tiene poemas preciosos que donde de alguna forma desarrolla este concepto libre pensador y masónico. José de Cadalso no era masón, pero tuvo una implicación muy directa con el ejército. De hecho, estuvo desterrado, según dicen, por una anécdota que le ocurrió precisamente por enamorarse de una actriz, de María Ignacia Ibáñez, que es donde se genera toda esta leyenda negra. Pero en el fondo José de Cadalso yo creo que fue síntoma de una época, la época que le tocó vivir, una época, ya digo, muy convulsa, donde el amor y el patriotismo estaban como muy unidos. Es decir, eran como dos valores que estaban en alza, cosa que con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no?, sobre todo a partir ya del siglo XX, ya no digamos en el siglo XXI, donde poco a poco son valores que se han ido, bueno, pues sobreponiendo, o en este caso dejando de lado a otros tipos de valores, pues mucho más crematísticos, mucho más materiales. Por entonces no, lo que era el honor, lo que era España, lo que era el amor, lo tenía casi ensalzado. Entonces amaba profundamente a España. ¿Y dónde radica la desgracia de este hombre? Radica en una leyenda negra que gira alrededor de eso, del enamoramiento de la actriz María Ignacia Ibáñez, y sobre todo cuando muere. Pero es una leyenda negra que todavía hoy no está totalmente demostrada. ¿Qué es lo que dice esta leyenda negra? Bueno, pues que se enamora perdidamente de esta actriz. Dicen que la conocen en 1870 y tras un noviazgo muy... en 1770, perdón. 1770. Tras un noviazgo muy tortuoso, muy tórrido, esta mujer muere al año siguiente, en 1771. Algo que no puede superar José de Cadalso. Y no lo puede superar hasta el punto, y ahí dice la leyenda negra, que cuando muere María Ignacia de tifus, un 22 de abril de 1771, ella tenía 26 años tan solo, él tenía 30 en ese momento, comentan que cae en una depresión, que cae gravemente enfermo,
y empieza a escribir Las noches lúgubres. Y ahí hay una escena curiosa, ¿no?, donde el protagonista, y por eso dicen que es lo que él hizo realmente, el protagonista va al cementerio donde estaba enterrada su amada, en este caso la iglesia de San Sebastián, para desenterrarla y para darle el último adiós, el postrero adiós, el último beso. Es decir, esta especie de amor necrófilo que pretende, ¿no?, José de Cadalso en los últimos momentos, un amor enfermizo, es lo que dice la leyenda negra cuando desentierra ese cadáver, porque claro, al final fue una especie de vox populi, ¿no?, todo el mundo se enteró de la noticia. Es lo que hace que el conde de Aranda, que por entonces era su jefe, ¿no?, dentro del regimiento, le destierre hasta Salamanca, porque él estaba entonces en Madrid. Bueno, se sabe que esta última parte es mentira, él no queda desterrado a Salamanca, pero sí gira alrededor de la vida, de la biografía de José de Cadalso, esa especie de neblina de si realmente desenterró el cadáver de su amada para contemplar de nuevo el rostro, para darle el último beso, porque en el final de la noche una de Las noches lúgubres, esta célebre obra, sí ocurre algo parecido, es decir, se desentierra el cuerpo de la difunta amada del protagonista para darle ese último adiós. Claro, como empieza a escribir inmediatamente Las noches lúgubres después del fallecimiento de su amada, de María Ignacia Ibáñez, como encima corrió ese rumor, como además queda reflejado en este célebre pasaje literario de su obra, pues claro, ni que decir tiene que todo el mundo empezó a especular si realmente este hombre no fue a este cementerio de la iglesia de San Sebastián para dar ese último adiós, ese último beso, bastante morboso por cierto, pero último beso propio de un romántico de pura y cepa como era José de Cadalso. Que parece un relato de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Parece de Lana Belida, ¿no?, de Edgar Allan Poe. Pues sí, claro, porque claro, cuando empiezas a analizar, ¿no?, dato por dato, parece como bastante creíble. De hecho, a partir de ese momento, él ya no firma ninguna obra con su nombre, con José de Cadalso. Él sigue escribiendo después de pasar esa depresión terrorífica, ¿no? Comentan que lo pasó tan mal, que hubo días que no comía, que el hombre pues estaba prácticamente obsesionado, ¿no?, por su amada. O sea, que puede tener su lógica, pero las obras que, bueno, y de hecho Noches lúgubres no se llega a publicar en vida, se publica póstumamente, o sea que él nunca quiso que se publicara mientras él vivía, posiblemente por esa escena donde todo el mundo iba a señalarle con el dedo, ¿no? O sea que es algo, como ves, posterior que se va abonando, es decir, hubo una especie de rumor, esa leyenda negra que corrió en vida, pero cuando se publica Noches lúgubres, es decir, cuando es conocida el argumento y estas escenas tan macabras, ¿no?, que aparecen, es cuando empiezan a decir que si realmente José de Cadalso no le ocurrió como a Tediato, que es este protagonista de Noches lúgubres, que lo que hace era desenterrar otra vez el cuerpo de su amada. No se sabe, el hecho es que él sigue ejerciendo su carrera militar, le ascienden a coronel y además muere de una forma también bastante trágica, ¿no?, porque muere un 27 de febrero de 1782 en medio... Con 41 años, ¿eh? Con 41 años, ¿eh? En medio de una refriega, realmente estamos hablando del asedio de Gibraltar contra los ingleses, y un casco de granada le dan la sien derecha y muere en el acto. O sea que, bueno, es una especie de muerte casi accidental, ¿no?, bueno, dentro de lo que es una batalla, pero bueno, que tuvo la mala suerte de esta esquirla que impactó con su sien derecha y le dejó allí clavado, ¿no?, en el sitio. Bueno, pues a partir de ahí, ya digo, surge un poco toda esa leyenda negra, que no sé hasta qué punto será verdad, hay algunos biógrafos que lo han negado, hay otros que dan una cierta credibilidad. Yo pienso que algo de cierto pudo haber, porque si no, no se hubiera mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Ya digo, a pesar de que uno de sus mejores biógrafos, que es Nigel Glendelyn, rechaza esta obra, la de Noches lúgubres, como si fuera autobiográfica, y piensa que todo es un afán de los conspiradores, que los tuvo, ¿no?, y de sus enemigos, para desacreditarle. Noches lúgubres, José de Cadalso, uno de nuestros autores más melancólicos en ese siglo XVIII, y murió frente a Gibraltar. ¿Qué cosas pasan? Para que veas qué cosas, ¿no?, lejos, ¿no?, de su amada, y encima pues de una forma casi tan tonta, ¿no? Tenía que haber muerto por tuberculosis, tenía que haber muerto en duelo, tenía que haber muerto de otra manera. Posiblemente si se hubiera suicidado, que casi es lo que hacían, ¿no?, los grandes amantes de aquella época, su aureola hubiera pervivido muchísimo más, hubiera crecido. Ahora mismo, pues eso, es recordado por sus obras, en fin, no demasiado conocidas la mayoría de ellas, no demasiado leídas, por desgracia. Una de las más conocidas es Cartas Marruecas, pero bueno, qué curioso que al final su leyenda, ¿no?, su aureola un poco tenebrista
que es la de desenterrar el cadáver de su amada, es un poco por lo que es más conocido, ¿no? Por este tipo de enigma literario. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Bueno, si no en vero, en ventrovato, ¿no? Como dirían los italianos. Pues nada, mi querido Jesús, muchas gracias por habernos desvelado este enigma literario. José de Cadalso, toma esta pala, yo me hago con el pico y vamos a desenterrar aquí a ver si sale algo. Pero sí, en el otro lado, porque este ya le tenemos bastante... Sí, no, en el otro lado, y si sale algo, la besas tú, ¿eh? Venga,